Emiliano, pues lo primero es una pregunta que puede parecer obvia, estando aquí, estando en NYU, estando aquí Juan Carlos, pero ¿qué importancia, qué relevancia crees que tenga una feria de libro en español aquí en Nueva York? Pues me parece muy importante porque me parece muy importante que la comunidad latina, que es la que ha construido de algún modo el Nueva York actual durante los últimos 70 años, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, tenga una feria de libro que tiene que ver con las raíces y con el lugar del que vienen, ¿no? El lugar pensado como una lengua, ¿no? El lugar pensado como el español. Y me parece muy importante por eso y me da mucha alegría estar aquí. Justamente. Oye, tu novela más reciente, vamos a hablar de ella, que todavía no está aquí en Estados Unidos, pero este es un documento que va a quedar como parte de la feria. En tu novela más reciente, tú no solo exploras un poco la vida de tu madre desde el punto de vista literario y de la ficción, sino también haces una cosa que a mí me parece básica, muy importante, que es como cruzarla con los acontecimientos que estaban ahora sí, perdón el pleonasmo, sucediendo en estos distintos años del mundo. Entonces, me gustaría que me dijeras, Emiliano, cómo tu mirada pasa de lo íntimo, de lo personal, de lo más el ámbito privado a lo universal. Bueno, es que estamos, de algún modo es una novela que es verdad que tiene que ver con, o sea, es una protagonista central, una madre, una mujer, inspirada en mi propia madre, ¿no? Mm. Una novela que a diferencia de no contar todo, tiene mucho más lugar a la ficción, o sea, tiene mucho más móvil la frontera entre la ficción y la no ficción, es y no es mi madre, es y no es mi país, es y no es mi siglo, ¿no? Sí. Y de algún modo, esto que dices, que es para mí lo que hace que esta historia sea novela, ¿no? Este asunto como de tensión entre los acontecimientos del mundo y los acontecimientos de una vida, estamos muy acostumbrados a pensar que el mundo impacta una vida y lo damos por sentado, ¿no? Y se nos olvida que una vida también puede impactar al mundo, ¿no? Una vida, por pequeña que sea, por intrascendente que sea, por normal que sea, puede cambiar el rostro del planeta, ¿no? Y el rostro de la historia. Y es un poco lo que juega la novela, ¿no? A la idea de que una vida de una mujer puede cambiar el devenir de la especie. Y no solamente la historia del mundo puede determinar la vida de alguien, ¿no? Entonces hay ese juego que bien señalas, que es como poner en tensión los acontecimientos de la intimidad, y que es lo más delgadito que tenemos, ¿no? La Sí. intimidad de alguien, y lo más grueso que tenemos, que es la soga que ata a la colectividad, ¿no? Y hay ese afán en la novela, digamos, ¿no? Y te pregunto justo porque en esta mesa que acabamos de terminar estuvimos hablando mucho del archivo. Y yo hablo contigo del archivo, me refiero al archivo, a lo mejor no un archivo físico, pero todo este conocimiento de tu madre, o conocimiento me refiero a tu trato con tu madre, tus historias, todo lo que ella te contó, toda la vida, esto que sucede en la oralidad, que creo que es lo más emocionante que puede ver, también parte de un archivo, ¿no? Es como un archivo. Sí, y además es un archivo que probablemente no es físico, ¿no? Es decir, Exacto. tenemos la idea del archivo físico, ¿no? Sí. Y yo, es algo que ha pasado con esta novela, desde que se publicó hace poco, hace 2 meses, ¿no? 2 meses y poco. Esta pregunta y esta plática se da lugar a, ¿no? Porque está construida la novela de tal modo que el narrador, que es una segunda persona, en realidad está transmitiendo lo que le dijeron la propia madre o los tíos o las tías, ¿no? Y Sí. pareciera que hubo una serie de entrevistas, ¿no? Ajá. Y no las hubo. Yo tengo no sé cómo explicarlo porque un poco me da pena, ¿no? No, no, Pero, no. pero hay gente que tiene memoria fotográfica, visual, hay gente que tiene... Yo, una de las pocas cosas que creo que me dio o que tengo conmigo desde muy pequeño es que soy capaz de reconstruir el habla de la gente que estuvo cerca de Sí. mí, ¿no? Ujú. Alguien que vivió conmigo un determinado tiempo, soy capaz de reconstruir su habla, y es lo que hago en esta novela, reconstruir el habla de gente que estuvo en mi vida, ¿no? Las tías, yo no entrevisté a nadie, ni a la madre de la novela, ni a las tías, ni a los tíos, ¿no? Hay una cosa como de reconstrucción
de las historias que fui escuchando a lo largo del tiempo, puestas en voz de unas voces que soy capaz de reconstruir porque estuvieron alrededor mío, ¿no? Hay otro trabajo de archivo que tiene que ver más con lo del mundo, ¿no? Sí, la otra parte. Que también es anticlimático, lo que te voy a decir, porque no hay una investigación. Todo el mundo asume que yo estuve trabajando muchísimo y en realidad es más la respuesta de algo que es una obsesión personal. Yo desde que estudié la carrera, desde que estaba en la carrera, recolectaba cada tanto datos de lo absurdo del mundo para compartirlos con algún amigo y reírnos, con alguna amiga y reírnos, con una pareja y decirle, mira, este soldado colombiano por comerse una arepa dinamitó un pueblo, ¿sabes? O sea, estos datos absurdos que a mí me parecen muy humanos y que yo no sabía por qué lo hacía, sabía que algún día lo iba a usar en algo y de pronto aparece esta novela y digo, es aquí donde lo voy a usar, ¿no? Pero es una investigación que ya tenía hecha, ¿no? Que si no lo hubiera tenido, hubiera implicado muchísimo trabajo, Claro. pero que estaba hecha y que de pronto me pareció clarísimo que era aquí donde entraba, ¿no? Sí, totalmente. Hace un contrapunto además maravilloso. Oye, la última pregunta ya, no te quito más tiempo. Ahorita que hablaste, ahorita que hablaste de estas voces, me recordaste Las Tierras Arrasadas. Fue lo primero que yo leí de ti y me fascinó y creo que esta novela coral, literalmente, a mí me impresionó mucho. ¿Piensas volver a, bueno, de alguna manera está este registro, ¿no? Es diferente, pero ¿piensas como a volver a esta exploración? Seguro. De hecho, el proyecto en el que estoy ahora tiene más que ver con Las Tierras Arrasadas que con los últimos libros, ¿no? Igual creo que con el libro anterior, con Tejer la Oscuridad, volví de alguna manera, ¿no? Sí. A las tierras, pero sí de algún modo creo que tiene razón. O sea, hablar de volver tiene que ver con el asunto de qué hace uno en presente, ¿no? Y sí, yo soy un escritor que trata de hacer que los proyectos sean muy diferentes uno de otro. Pero Las Tierras Arrasadas, para mí es el libro que me convirtió en escritor. Sí. Es también el libro al que más respeto de mis libros, sin que respete mucho a ninguno, pero es el que más respeto y es también el que más me dolió. Mucha gente asume que lo autobiográfico siempre impacta más, ¿no? Sí. Y te dicen, oye, ¿no? Y a mí me parece que nada te explica más a ti mismo que lo que no es autobiográfico, ¿no? Y el libro que a mí más me ha dolido y que más me ha costado y que más me ha implicado como escritor es Las Tierras Arrasadas. Por eso mismo creo que necesito muchos años entre uno y otro para hacer proyectos parecidos a Las Tierras, ¿no? Es decir, ahora que estoy en un proyecto que de algún modo se conecta, necesito pasar mucho tiempo porque es un agotamiento distinto al de lo íntimo, ¿no? Claro. Es un agotamiento que implica lo íntimo, pero implica también algo mucho más grande y es complicado, sin duda, ¿no? O sea, es decir, hablar de tu país es hablar de lo íntimo y de tu país, ¿no? Sí. Entonces, y es cansado y es doloroso. O sea, es mucho más doloroso leer los testimonios de los migrantes que leer escritos de tu familia, o por más que parezca algo que te llega más directamente, ¿no? Pero lo que no es directo puede ser mucho más profundo, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias. Y por estar aquí también. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la feria, muchas gracias a la gente que está viniendo a los eventos, mucha gente muy interesante además los eventos y nada, pues un abrazo para todos. Gracias.